Listo. Ya. A ver, chicos, primeramente, esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a ver acerca de la nutrición parenteral, ¿sí? ¿Para qué se utiliza la nutrición parenteral? ¿Cuáles son los fundamentos básicos de realizar este tipo de procedimiento con el paciente? ¿Sí? ¿Y en qué aspectos o situaciones se utiliza este tipo de situación? Entonces, primeramente vamos a conocer la definición de nutrición parenteral. Nos habla que la nutrición parenteral nos ayuda a la provisión de nutrientes mediante infusión intravenosa, igualmente a través de catéteres específicos para cubrir un requerimiento metabólico y de crecimiento adecuado en pacientes con vía enteral inadecuada o contraindicada. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que dar la nutrición o la alimentación al paciente por medio de esta situación que se llama nutrición parenteral, dándole los nutrientes, los carbohidratos y la alimentación necesaria. ¿Cómo realizamos este tipo de nutrición parenteral? La nutrición parenteral se da por vía intravenosa al paciente o por vía central. Entonces ya vamos a ir conociendo más a fondo acerca de esto, ¿sí? ¿Cómo es la nutrición parenteral? Es como el medicamento, cuando ustedes han visto los sueros para hidratar al paciente, de esa misma forma es lo que corresponde a la nutrición parenteral. Tenemos que la nutrición parenteral consiste en administrar en forma continua una solución hiperosmolar que contiene carbohidratos, proteínas, grasas y otros nutrientes necesarios a través de un catéter permanente insertado en la vena cava superior. Entonces, aquí podemos ver una imagen donde nos indica que la nutrición parenteral total se coloca en la vena cava superior o conocida como vía central, o también puede ser colocada por vía intravenosa, como pueden ver aquí, ¿sí? Esta es nutrición parenteral parcial y esta es nutrición parenteral total. Tenemos de cuándo debemos de iniciar una nutrición parenteral. Las principales situaciones para iniciar una NPT o una nutrición parenteral se encuentran en pacientes graves que sufren de desnutrición, de sepsis o un traumatismo quirúrgico accidental, cuando no es posible utilizar el tubo digestivo para alimentarlos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta pacientes que tengan llagas o laceraciones en el tubo digestivo o, por ejemplo, hayan sufrido algún traumatismo abdominal interno o algún problema quirúrgico por accidente, o la desnutrición en caso de las personas que son anoréxicas, que ellas no comen o se alimentan bien, pues necesariamente tenemos que hacer este tipo de nutrición. Nos habla que la nutrición enteral, los objetivos fundamentales son proporcionar suficientes calorías y sustratos nitrogenados para promover la reparación de los tejidos y conservar la integridad del crecimiento de la masa tisular magra. ¿Cuál es la nutrición parenteral? Como les decía, tenemos nutrición parenteral periférica y nutrición parenteral total. La periférica es por vía intravenosa y la total es por vía central, ¿sí? Que va directamente conectada a la vena cava. ¿Cuáles son las indicaciones? De acuerdo a cómo debemos de administrar la nutrición parenteral, tenemos indicaciones digestivas y extradigestivas. Con respecto a las digestivas, nos habla de las patologías neonatales o las patologías que se presentan en los recién nacidos, por ejemplo, problemas de la alimentación, de digerir los alimentos, o por ejemplo la leche materna, si tienen alguna alergia a la leche, sí, entonces aquí viene lo que es la nutrición parenteral. Igualmente en intervenciones quirúrgicas, ¿no es cierto?, que tuvo algún problema con parte del sistema digestivo, la malabsorción intestinal y otras relativamente. Y las extradigestivas, que son los estados hipermetabólicos y los desnutridos severos antes o después de cualquier intervención quirúrgica. Digamos, un paciente ingresa con desnutrición total donde la masa muscular ya no tiene, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ingresa una apendilab o una colelab, digamos una cirugía de emergencia que pueda suceder con el paciente. Obviamente no va a poder alimentarse adecuadamente después de la cirugía, entonces este se considera como desnutrido severo y necesita antes de la cirugía y después, porque antes de entrar al quirófano, necesita estar
estable, ¿no es cierto? Necesita por lo menos tener los principales nutrientes o los alimentos que necesita el paciente, y pues después de una intervención quirúrgica, porque obviamente sale desgastado y también necesita la alimentación por nutrición parenteral. ¿Cuáles son las indicaciones? Ajá. Una pregunta, pero en algunas ocasiones, cuando Ajá. van a entrar a cirugía o así, les dice que saben decir que no haya ingerido algo o así porque la anestesia les hace vomitar. Sí, exacto. Antes de ingresar a la cirugía, es que obviamente esto es un tratamiento, por decirles. El paciente tiene que operarse el día sábado, ¿sí? Entonces él empieza o ingresa al área de hospitalización para darle la nutrición viendo que no tiene la suficiente nutrientes o digamos, un ejemplo de un paciente desnutrido. Va a ser intervenido quirúrgicamente. ¿Qué tienen que hacer? Un proceso durante un tiempo, por decirles. Se administra nutrición parenteral desde el día lunes por 4 días hasta el día viernes. El día viernes ya está en NPO, ni tampoco nutrición parenteral, y obviamente esto, como más en sí, vendría lo que corresponde a que, por ejemplo, el paciente que presente nutrición parenteral, ¿sí? No es necesario que no esté recibiendo este tipo de nutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes al momento de pasar por el tubo digestivo viene el reflujo y las ganas de vomitar, pero la nutrición parenteral va directamente a la vena, entonces no existe, no es como por ejemplo cuando ustedes dan alimentación por sonda nasogástrica. Con la sonda nasogástrica, obviamente, puede haber reflujo o vómito o incluso puede haber lo que es cómo es la aspiración de la alimentación si es que el paciente tuviese reflujo. Pero en la nutrición parenteral es como un suero. Ustedes a los sueros han de haber visto los que hidratan, los que cuando ven a la visita de algún familiar o algo, vieron o han de haber visto los sueros que están conectados o van directamente a la vena. Entonces, no tiene nada que ver o no va a afectar al paciente en sí, sí, como conclusión, de que si es que ingresa a un área quirúrgica no tenga que tener de antemano una nutrición parenteral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, la nutrición parenteral no viene conectado directamente al sistema digestivo, que pueda producir el vómito o ese tipo de cosas. Pero sí, lo que cuando corresponde a la nutrición parenteral, obviamente viene por vía intravenosa, como les expliqué, o vía central, donde el paciente no va a presentar ninguna anomalía en el momento de que vaya a ir al área quirúrgica. Entonces, a eso, chicos, me voy. ¿Está más claro con respecto a esto? Sí, Liz. Ya, listo. Sí, licenciado. Entonces, continuemos. Tenemos las indicaciones para nutrición parenteral. El recién nacido con anomalías gastrointestinales muy graves como fístula, tráqueoesofágica, la gastroquisis. También tenemos la artresia intestinal masiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los recién nacidos o los neonatos presentan laceraciones dentro del tubo digestivo. ¿Por qué se puede producir esto? Digamos que la mujer embarazada durante todo su embarazo presentó anemia, no comió bien, no se alimentó bien. Entonces el bebé, incluso hay casos ya extremos donde los recién nacidos ya salen o nacen con gastritis. Ustedes saben que la gastritis se produce ¿por qué? Porque no se alimentan a tiempo y el estómago segrega ese ácido que va a hacer que se destruyan los alimentos. Entonces, si nosotros no nos alimentamos, el estómago sigue segregando ese ácido. Y eso va a ir, ¿qué va a ir? Lacerando o lastimando la cuestión intestinal. Entonces, aquí es necesario la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque los recién nacidos no van a poder alimentarse adecuadamente, van a sufrir molestias o algún tipo de anomalía con respecto al momento de ingerir la leche materna. Entonces, necesitamos la colocación de nutrición parenteral. Igualmente en lactantes con síndromes de talla baja, debido a insuficiencia gastrointestinal relacionada con síndrome del intestino corto, igual a mala absorción y la deficiencia enzimática, o el ilio por meconio, diarrea idiopática. Tenemos igualmente en pacientes adultos con síndrome de intestino corto secundario, ¿sí? O reservación masiva de intestino delgado. Igualmente las fístulas enteroentéricas, ¿sí? O igualmente las enterocólicas, que igualmente son las laceraciones o presencia de llagas en la parte del intestino o en la parte del tracto digestivo.
Entonces, en esto tenemos que hacer la aplicación de la nutrición parenteral. Indicaciones igualmente tenemos en enfermos quirúrgicos con hilio paralítico prolongado secundario, ¿sí? Lesiones múltiples, traumatismo abdominal contuso abierto o enfermos con hilio reflejo como complicaciones de diversas enfermedades médicas. Pacientes con intestino de longitud normal pero mala absorción secundaria, hipopronatremia, que quiere decir deficiencia de proteínas, insuficiencia pancreática, ¿sí? Y de igualmente en la región colitis ulcerosa. Entonces, todos los pacientes que presenten estas afecciones con respecto al sistema digestivo, al tubo digestivo, vamos a necesitar una nutrición parenteral. Entonces, ¿a qué me voy o cuál es la conclusión de todo esto? Que todos los pacientes que presenten algún problema con respecto a la nutrición, tenemos que aplicar nutrición parenteral. ¿Sí? Enfermos adultos con trastornos gastrointestinales, funcionales, como igual la disenasia esofágica, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, una diarrea idiopática o vómitos psicogénicos o anorexia nerviosa. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, un paciente que presente un accidente de tránsito y por el A o B se golpeó la cabeza va a sufrir un trauma craneoencefálico. Después de esto va a venir un problema, de acuerdo al trauma craneoencefálico, sea leve, moderado o severo. Puede presentarse igualmente un accidente cerebrovascular, digamos, por ejemplo, alguna preocupación que el paciente tuvo, se va a morir la parte de las terminaciones nerviosas. ¿Y qué va a pasar? El paciente se va a volver parapléjico, no va a poder realizar las actividades. No sé si han visto los pacientes que ya no pueden movilizarse. Estos no van a poder alimentarse porque obviamente no pueden coger la alimentación, deglutir, porque ya no pueden movilizarse. Entonces, en estos casos es necesario la nutrición parenteral. ¿Sí? Igualmente, como dice aquí, presencia de diarreas donde, digamos, el paciente no tolera la alimentación básica, obviamente necesitamos nutrir al paciente por medio de esta. Y tenemos igualmente en enfermos con afección maligna, fracasos de los intestinos por proporcionar las calorías inadecuadas, de la alimentación con sonda estérica o de residuos altos. También tenemos las contraindicaciones para la nutrición parenteral. ¿En qué está contraindicado administrar la nutrición parenteral? Por ejemplo, cuando existe una falta de un objeto específico en el tratamiento del paciente o enfermos en los que en lugar de prolongar una vida importante se pospone la muerte inevitable. Tenemos periodos de inestabilidad hemodinámica o alteración metabólica grave, ¿sí? Tenemos que requieren igual control de corrección antes de intentar la alimentación intravenosa hipertónica. Igualmente, posibilidad de alimentación por el tubo digestivo. En la mayoría de los casos, esta es la mejor vía para proporcionar nutrición. ¿De qué está compuesta la nutrición parenteral? Lo que más me interesa que ustedes comprendan de todo esto, ¿sí? ¿Cuándo debemos de administrar la nutrición parenteral? ¿En qué casos nosotros debemos de administrar la nutrición parenteral? ¿Cuál es la dosis de administrar? Por ejemplo, digamos, el médico ya prepara la nutrición parenteral y nuestra obligación como personal de enfermería es determinar la cantidad exacta a pasar de la nutrición parenteral. Como les digo, es como un suero. En el goteo se va viendo cuántas gotas por minuto, es igualito. Se coloca igualmente un equipo de venoclisis, el cual va conectado al paciente y se va determinando el goteo exacto de la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque a veces el médico, esa bolsa grandota que ya les voy a indicar cuál es de la nutrición parenteral que él prepara, nos deja para 3 días. ¿En qué se basa el médico para la preparación de la nutrición parenteral? En el peso, la talla, ¿sí? En los exámenes médicos que se le realizó, exámenes de laboratorio. Entonces, de acuerdo a esto, él da las cantidades exactas de lípidos, aminoácidos, glucosa, vitaminas, elementos trazo minerales y electrolitos, que es de lo que está compuesta la nutrición parenteral. La preparación de la nutrición parenteral se basa en agregar los electrolitos y elementos traza a solución de aminoácidos o solución glucosada. También mezclar las vitaminas liposolubles con hidrosolubles y agregar la emulsión lipídica. La preparación de la administración parenteral es exclusivamente estéril, es en un área estéril donde
tengamos que colocarnos una bata estéril, guantes estériles, el gorro quirúrgico, la mascarilla. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta parte tenemos que tener mucho cuidado en no contaminarla. ¿Por qué? Porque si nosotros contaminamos vamos a provocar otro tipo de afección en la parte intestinal del paciente, porque ustedes saben que esto va a ingresar directamente a la parte interna y podemos provocar alguna situación no agradable, ¿sí? Entonces tenemos que prepararla en un lugar estéril, que igual ya les voy a presentar un video de cómo se prepara la nutrición parenteral. Tenemos como tercer punto mezclar las soluciones de aminoácidos con soluciones glucosadas y posteriormente agregar emulsión lipídica. Tenemos conservar en refrigeración a 2 a 8 grados centígrados en menos de 24 horas. Si la mezcla es libre de lípidos, debe de protegerse a la luz. Nuestra obligación es que preparar la nutrición parenteral justo en el momento en el que se vaya a colocar al paciente, porque esta nutrición dura alrededor de 24 horas y siempre tiene que estar en refrigeración. No podemos dejar afuera de la refrigeradora como cualquier otra situación, sino siempre tener el menor cuidado. Y pues si el paciente tiene que administrarse desde hoy nutrición parenteral durante 3 días y después de 3 días otra nutrición parenteral por otros 3 días más, ¿qué tenemos que hacer? Preparamos la que vamos a utilizar por esos 3 días y luego continuaremos a preparar la siguiente nutrición parenteral. El diagnóstico nutricional primero corresponde a la historia clínica, el examen físico, los bioquímicos y la antropometría. Con respecto a la historia clínica, tenemos que preguntar al paciente los antecedentes dietéticos, la alergia alimentaria, como es si presenta alguna alergia alimentaria, por ejemplo, alergia a los carbohidratos, alergia a los mariscos, a toda la alimentación que pueda tener alergia el paciente. Tiempo en ayuno, cuánto tiempo de ayuno presenta el paciente, patología, ¿sí? Si presenta alguna patología, por ejemplo, úlceras en el estómago, presencia de gastritis, entonces todas las patologías que tengan que ver con el sistema digestivo tenemos que preguntar esta situación al paciente para determinar qué grado de nutrición parenteral puede recibir. Con respecto a la exploración física, los datos clínicos de desnutrición y la deficiencia de macro o micronutrientes. Con respecto a la antropometría, tenemos que ver el peso, la talla, igualmente lo que corresponde al perímetro braquial del brazo, perímetro torácico, perímetro abdominal, para ver de acuerdo al peso, talla y todos estos perímetros que vamos tomando con la cinta métrica, ¿sí? Ver qué cantidad de nutrientes necesita el paciente. Y los bioquímicos que son prealbumina, proteína fijadora de retinol y la transferina, que es el recuento de linfocitos. El diagnóstico para la nutrición parenteral. ¿Cuáles son los pasos para prescribir una nutrición parenteral? Primeramente, fijar las necesidades energéticas como la distribución de cloro, de carbono, hidrógeno y proteínas, y determinar los requerimientos proteicos, determinar el volumen de fluidos, determinar los requerimientos de electrolitos, elementos tras y vitaminas, y determinar si necesita aditivos. Las vías de administración, aquí viene lo más importante que ustedes tienen que saber, como sus nombres y apellidos, como algunas cosas que les voy diciendo, eso tienen que grabarse. La vía periférica y la vía central. La vía periférica, debemos de administrar nutrición parenteral por vía periférica cuando el paciente necesite este tipo de nutrición durante 5 días como máximo, hasta menos de 2 semanas, ¿sí? Cuando existe una osmolaridad entre 600 a 900 y un aporte calórico y proteico suficiente, que quiere decir que el paciente mediante, si digamos un paciente que tenga una desnutrición leve necesita administración parenteral, pero por unos 2, 5, 6, 7 días podemos administrar por vía intravenosa o vía periférica, ¿sí? Igualmente, si tiene un buen aporte calórico, proteico y suficiente de nutrientes, podemos administrar por vía periférica. Pero si el paciente va a ser por más de 5 días, ¿sí? A largo plazo, la nutrición parenteral tenemos que administrar por vía central. Las vías de administración, la nutrición parenteral periférica, que nos habla de los nutrientes que son administrados a través de una vena periférica, generalmente del miembro superior, y la nutrición parenteral periférica, que permite administrar solo la solución de nutrición parenteral de osmolaridad baja, ¿sí? En general no alcanza a cubrir todos los requerimientos y es apta para nutrición complementaria y dura un tiempo limitado, no más de 15 días. Tenemos los sistemas de infusión. La nutrición parenteral total, que también se denomina nutrición parenteral central, requiere el acceso a una vena de diámetro grande por la cual se pueda proporcionar todos los requerimientos nutricionales del individuo.
El contenido de dextrosa es alto y todos los otros macronutrientes o micronutrientes se proporcionan por esta vía. Colocamos la vía al paciente vía intravenosa o vía central, y de acuerdo a esto tenemos que ir administrando la nutrición parenteral. El sistema de infusión nos habla de que todo en uno, todos los sustratos se encuentran en un mismo contenedor y son simultáneamente administrados en una línea intravenosa. Las ventajas: fácil de administrar y menor costo, reducción de riesgos asociados o manipulación y mejor balance o asimilación y utilización de nutrientes. Y las desventajas: imposibilidad de remover una sustancia de la bolsa preparada. Envases múltiples, sustrato con empaquetados en envases separados y administrados intravenosos en vías separadas de forma simultánea o en secuencia. ¿Sí? Tenemos las complicaciones que pueden asociarse a la nutrición parenteral total. ¿Cuáles son esas complicaciones que puede producir el administrar nutrición parenteral? Tenemos las complicaciones hepáticas, como por ejemplo una falla hepática, infecciones de catéter venoso central y desequilibrio metabólico como hiperglucemia, ¿sí? Entonces, todo esto puede producir el administrar nutrición parenteral. Por ejemplo, administrar nutrición parenteral, una falla hepática, ¿sí? Igualmente una infección del catéter venoso central, se puede infectar el catéter venoso. Tenemos que, si vemos una infección de la vía central, tenemos que retirar porque algo está pasando, no está reaccionando bien el paciente, y un desequilibrio metabólico. Las complicaciones para la nutrición parenteral. Más común o lo que más generalmente se produce es el mantenimiento adecuado del acceso venoso, ¿sí? Por ejemplo, al administrar por vía intravenosa, como dice, lo más recomendable son los 5 días cuando el paciente necesita nutrición parenteral por corto tiempo, pero si necesita administración parenteral para largo plazo, necesitamos una nutrición parenteral por vía central. Igual puede ocasionar flebitis y las complicaciones infecciosas como la infección de la piel, el sitio del catéter y la flebitis séptica. Perdón, chicos. Tenemos las complicaciones de la nutrición parenteral, que nos habla de las complicaciones técnicas, infecciosas y metabólicas que ocurren en alrededor del 5% de los pacientes y ese porcentaje de mortalidad es el 0.2. Si se complica, se infecta, se inflama, no presenta o no da buena reacción la administración parenteral, tenemos que retirar porque puede producir incluso la muerte del paciente. Tenemos igualmente el riesgo de lesionar al paciente durante la colocación del catéter venoso central, que está directamente relacionado con la experiencia del cirujano. La infección del orificio de salida del catéter se caracteriza por la febrícula y el material purulento alrededor del catéter y eritema doloroso de la piel circundante. Si persiste la infección durante 24 a 48 horas sin un origen definible, se reemplaza el catéter y se coloca en la vena subclavia o puesto en una de las venas yugulares internas, luego se inicia de nuevo la infusión. Entonces, mucho ojo. Si existe complicaciones, infecciones de la vía venosa o de la vía venosa central o vía venosa periférica, tenemos que retirar, ¿sí? Porque puede afectar o puede agravar la situación del paciente. También tenemos las complicaciones técnicas como la presencia de un neumotórax, hemotórax, hidrotórax, lesión de la arteria subclavia, lesión del conducto torácico, arritmia cardíaca, embolia gaseosa y la embolia por catéter y perforación cardíaca. Y las complicaciones que también se presentan de acuerdo a la parte metabólica, deficiencia de ácidos grasos, sobrecarga hídrica, acidosis metabólica, ¿sí? Y lo recomendable de la nutrición parenteral es que tenemos que dar solo a los pacientes que realmente necesiten la adquisición de estos nutrientes. En los pacientes que están adecuadamente bien, pues obviamente no es recomendable la nutrición parenteral. Voy a presentarles un video acerca de lo que corresponde a la nutrición parenteral para que le entiendan un poco mejor de cómo se prepara la nutrición parenteral, ¿sí? De cómo tenemos que preparar y cuál es la situación después de preparar, que tenemos que utilizar para la administración de la nutrición parenteral directa al paciente. Entonces, en este momento les voy a presentar el video. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias.
Hola, soy Fernando y en esta oportunidad le presentaremos cómo realizar la administración de nutrición parenteral total. Equipo necesario para la administración de nutrición parenteral total. Necesitaremos solución para nutrición parenteral total o parcial, un equipo de administración intravenosa, una bomba de infusión, campos estériles, guantes y gasas estériles, solución antiséptica, una etiqueta para la solución. Dicen, no se escucha nada. Sigue sin escucharse. ¿Sí se Deja de escucha? escucharse, Liz. No, No. Liz, no se escucha. No se escucha. Traten de ver el video y después ya les subo igual el link para que ustedes vean. Okay. Pero vean cómo se realiza el proceso. Gracias. Listo, chicos. Si no pudieron escuchar, pues yo ya les voy a presentar o les voy a compartir el video en la plataforma, porque lo que yo necesito que ustedes sepan es cómo se prepara la nutrición parenteral, cuál es la finalidad, de qué está compuesta la nutrición parenteral. Ustedes ya vieron cómo era la nutrición parenteral en el video. Es como una bolsita, ¿sí?, en la cual es un líquido blanquecino y el otro líquido transparente que tenemos que mezclar, y aparte de estos líquidos, colocar la cantidad necesaria de carbohidratos, de nutrientes, de acuerdo al peso, talla del paciente y la indicación que dé el médico, ¿sí? Entonces, eso es lo que más necesitamos nosotros determinar de la nutrición parenteral. ¿Tienen dudas con respecto a este tema?
¿Sí está claro? Sí, le dicen, pero ¿sí nos va a dejar el link? Sí, sí les voy a subir a la plataforma, les voy a subir, ¿sí? Para que revisen. Algo más tenía que decirles. Creo que la próxima semana nosotros ya empezamos lo que es la parte de exámenes. El 18 creo que tenemos con ustedes exámenes. Con respecto a los exámenes, me voy a basar en tomarles la unidad 1 y 2. No vamos a avanzar a dar o a entrar en el examen en temas que todavía no competen. ¿Qué es la unidad 1 y 2? Verán, con respecto a la unidad 1 y 2, vamos a ver los fundamentos teóricos que ustedes vieron o les expliqué acerca de igualmente los modelos de que utilizamos o los principales teorizantes que vimos: Virginia Henderson, Dorothea Oren, Florence Nightingale, de ellas, y los fundamentos teóricos, que igual vimos una clase de esto. También vamos a ver acerca de oxigenoterapia, fisioterapia respiratoria, nebulizaciones y manejo de drenajes. Eso corresponde a la unidad, a la parte de la prueba o del examen bimestral, ¿sí? Entonces, manejo de drenajes, igual lo que ustedes expusieron. Si no tienen esta situación o algunos compañeros expusieron este tema tienen que pasarse para que estudien. Los más principales: manejo de drenaje de Jackson, de Penrose, ¿cómo es que era más el otro que expusieron ustedes? No recuerdo, pero bueno, las diapositivas igual yo les voy a subir, que yo les hablé acerca de los drenajes. Entonces, todo esto vamos a hacer en cuestión al examen, para que no se confundan. No vamos a entrar a vendajes, a quemaduras, a cuidado de paciente encamado, curación de heridas, colocación de vendajes, manejos del dolor. Eso no vamos a entrar. Más bien, eso lo que voy a intentar es de que cuando ya volvamos a la parte presencial, hacer laboratorios de estas cosas. Lo que a mí más me interesaría es nosotros hacer la parte de práctica, porque ustedes saben que sin práctica no podemos nosotros realizar los conocimientos o realizar lo que es aplicar los conocimientos que hemos recibido de manera virtual. Entonces, eso, chicos, ¿sí? Voy a reforzar un poquito la parte de ¿dónde está? De cuidados a pacientes, ¿sí? Cuidados a pacientes que se encuentran hospitalizados o pacientes encamados. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí yo me centro más, o la necesidad de estudiar un poco más esta parte, es porque los pacientes necesitan el cuidado adecuado con respecto a la hospitalización. O sea, cuando el paciente está hospitalizado, necesita el requerimiento del personal de enfermería. Todo lo que corresponde a movilización, a monitoreo, a administración de medicamentos, a higiene, a todo esto es parte fundamental del personal de enfermería. El médico, ¿qué hace? Solo valora, da la indicación y se retira, pero quien está las 24 horas al día con el paciente somos nosotros, y próximamente van a ser ustedes. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con lo que corresponde a la piel. Nuestra obligación, como les dije, es valorar al paciente desde la cabeza hasta la punta de los pies y ayudarle a ciertas actividades que el paciente va a necesitar o va a requerir de nuestra colaboración para realizar algunas cosas, como les dije, la alimentación, la eliminación de desechos y todo eso. Igual en la práctica vamos a practicar acerca de colocación de sonda vesical, de sonda nasogástrica. Entonces es importante que ustedes sepan todo esto para que cuando ustedes vengan ya a la práctica y realicemos la práctica, pues tengan conocimiento de cómo se coloca la sonda, de cuáles son los materiales, cómo se llama cada uno de ellos, ¿sí? Igual yo les dejé los videos en la plataforma para que revisen cómo se coloca este tipo de sondajes y pues obviamente realizar la práctica. Entonces vamos a la parte de la piel. Tenemos que valorar diariamente el estado de la piel del paciente y mantener la piel del paciente limpia y seca, especialmente en atención a úlceras previas, o la ropa igualmente, utilizar una ropa limpia, seca y sin arrugas, y evitar fricciones o arrastre. Cuando nosotros movilicemos al paciente, tenemos que levantar al paciente, no arrastrar, ¿sí?
y valorar diariamente la piel del paciente, si está hidratada, si presenta algún tipo de laceración, si la piel está seca, si está húmeda. Entonces tenemos que siempre mantener la piel seca y con respecto a la ropa, igualmente la ropa tiene que estar limpia y tampoco debe de las camas, como les expliqué, estar con arrugas. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la limpieza y el confort del paciente durante su hospitalización, comprobar el estado de la piel, activar la circulación sanguínea y establecer una relación con el paciente, alentar al paciente a que sea independiente como sea posible. Y para el aseo al paciente, que ustedes también ya conocen, debemos de utilizar una palangana, conocida como los recipientes para colocar el agua, un plástico para colocar en la media sábana, los esponjas jabonosas, guantes no estériles. Ustedes igual ya saben que para el aseo del paciente tenemos que hacer la utilización adecuada del mandil y de los guantes, también las gasas para limpiar lo que son los ojos, zona auricular, zona igual de la audición, ¿sí? También tenemos que utilizar un cepillo de dientes, una riñonera para ayudarle a lavarse. Pacientes que tengan prótesis, pues retirar la prótesis y limpiar con una gasa y suero fisiológico la prótesis. Utilizar un peine para peinar al paciente y una ropa de cama limpia y bolsa para la ropa sucia, sea bolsa roja o bolsa negra, que igual ustedes ya hicimos práctica de esto. La bolsa roja para digamos, sábanas que tengan secreciones y la bolsa negra para las sábanas que no tengan secreción. Tenemos igualmente lo que es la preparación al paciente. Debemos de explicar al paciente lo que vamos a realizar, respetar la intimidad, que ya explicamos igualmente. Si vaciamos lo que es la cabeza, luego el tórax y los brazos, tenemos que descubrir solo la parte que vamos a ir haciendo del paciente y lo demás mantener la integridad o la privacidad. Comprobar igualmente que la temperatura del agua sea tibia, preparar todo el material para no interrumpir el aseo y actuar con rapidez y sin precipitación. Mantener un ambiente cerrado para evitar resfríos, aislar al paciente de los acompañantes si los tuviera para respetar la privacidad, el lavado de manos adecuados y colocación de guantes desechables, la bata igualmente que tenemos que utilizar, ¿sí? Y la secuencia debe ser desde la cara, los brazos, las manos, axilas, pecho, abdomen, piernas, pies, cambiar el agua, luego asear los genitales, zona perianal, ¿sí? Y la higiene de la boca, pues como les dije, ayudar al paciente a cepillarse los dientes, si es que el paciente pudiera hacerlo, ¿sí? O en el caso de que utilice prótesis, pues nuestra obligación es lavar o limpiar la prótesis con una gasa y suero fisiológico y esa prótesis colocarla en un recipiente adecuado. Aquí tenemos el aseo de la cabeza, que igualmente ustedes ya conocen. Siempre la cabeza tiene que estar al borde de la cama, colocar unas toallas y una funda o la palangana o lo que decía el recipiente para que caiga el resto de agua aquí y pues hacer un aseo súper rápido de la cabeza, ¿sí? Para evitar resfríos. Complicaciones de las úlceras por presión. Tenemos el resultado de la mala praxis profesional, que genera largas estancias hospitalarias. Si nosotros no revisamos adecuadamente la piel del paciente, vamos a producir la presencia de úlceras por presión, aumentar la carga laboral o la causa directa e indirecta de morbilidad y reducir la calidad de vida del paciente. Prevención de las complicaciones, valorar el riesgo o la escala de Braden, de ver en qué grado se encuentra la úlcera, grado 1, 2, 3, 4, fijar los objetivos y tratamiento preventivo. ¿Cuál es el tratamiento preventivo? Para prevenir esta formación de úlceras, cambio de posiciones cada 2 o 3 horas al paciente, que ustedes ya conocen. Consiste en ayudar a cambiar al paciente de posición, levantar o acostarse en la cama, así también como deambular y cambiar a otros medios. Tenemos mantener y vigilar la integridad de la piel, evitando la compresión en puntos de apoyo comprometidos, conservar la alineación adecuada del paciente y prevenir las lesiones del personal que lo movilice y garantizar el confort del enfermo. Recursos materiales, almohadas, sábanas entremetidas, guantes, barandillas, ¿sí?
Y para la movilización del paciente, lavado de manos y colocación de guantes, y la movilización tenemos que realizarla entre 2 personas, no solo una, porque obviamente no vamos a poder levantar una sola persona. Si el paciente es más pesado, pues la utilización de más personal o compañeros que nos ayuden a movilizar. Igualmente, no arrastrar al paciente, sino levantar, retirar la almohada, ¿sí? ¿Por qué tenemos que retirar? Porque el paciente tiene que estar en una posición súper recta y cómoda, porque al momento de poner la almohada podemos producir alguna lesión en la parte del cuello de la cabeza. El paciente que puede colaborar, pues obviamente él se va a agarrar de las barandas de la cama y con los pies se va a arrastrar hacia arriba. ¿Sí? Tenemos igualmente la movilización del paciente, boca arriba, boca abajo, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, y colocar también lo que es la elevación de cada, por ejemplo, donde existe más fricción o más peso, colocar la elevación de una almohada. Si nosotros le ponemos a la parte derecha o izquierda, tenemos que colocar una almohada en la parte de atrás para evitar que se regrese, ¿sí? Igualmente de entre las piernas almohada, sobre la cabeza, que eso también ya vimos la anterior clase. Para levantar al paciente, también quiero hacer una práctica de cómo movilizar al paciente, cuáles son las principales causas de que pueda presentar una fractura tanto el personal de salud como el paciente, del por qué nosotros tenemos que movilizar adecuadamente y pues obviamente teniendo en cuenta la seguridad del paciente. Si nosotros vamos a movilizar desde la cama a la silla de ruedas, fijar o sujetar o poner el seguro en la cama y también sujetar la silla de ruedas a donde vamos a pasar el paciente, como pueden ver aquí. Tenemos igualmente las complicaciones que se presentan en el sistema musculoesquelético. Mucha atención con esto. Nuestra obligación como personal de salud es vigilar el sistema musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y digestivo y urinario del paciente. El sistema musculoesquelético es la debilidad muscular o que se presenta o la atrofia por desuso o las contracturas como rigidez y deformación articular o la osteoporosis por inmovilidad. Y las prevenciones, mantener alineación corporal, movimientos precoces mediante ejercicios activos y pasivos para corregir las posturas no deseadas, como por ejemplo la enfermedad de antequino y antirrotatorio. Entonces, nuestra obligación es vigilar todo lo que compete al sistema musculoesquelético para evitar alguna complicación en este sistema. En el sistema cardiovascular se puede presentar lo que es una hipotensión ortostática, disminución de la tolerancia del ejercicio, trombosis venosa profunda y tromboembolismo. ¿Sí? La trombosis venosa profunda también puede afectar al corazón. Entonces, por eso se denomina sistema cardiovascular, que es la trombosis venosa profunda cuando se produce la inflamación de la vena, que esto puede ir subiendo, por ejemplo, se presenta en la pierna, esto puede ir subiendo hasta taponar las arterias del corazón. ¿Cuáles son las prevenciones? Controlar la presión arterial, frecuencia cardíaca, vigilar el dolor, color, calor y los pulsos periféricos de miembros inferiores y la profilaxis antitrombóticas. Con respecto al sistema digestivo, la pérdida del apetito, trastornos de deglución, tendencias al reflujo esofágico y el estreñimiento e impactación fecal. Entonces, todo esto puede producirse si es que existiera un daño en el sistema digestivo. ¿Cuáles son las prevenciones de complicaciones? Una dieta equilibrada en fibra, revisión del estado de la boca si presenta prótesis, aporte hídrico adecuado, vigilar el ritmo de las deposiciones y vigilar la distensión abdominal. Con respecto al sistema genitourinario, retención urinaria y vaciado incompleto, los cálculos o las infecciones urinarias y la incontinencia, que la incontinencia viene a ser la utilización de la sonda vesical. Cómo colocar, cómo vaciar, cuáles son los implementos, tenemos que saber. Entonces, ustedes, nuestra obligación como enfermeros es vigilar todo lo que compete al paciente. Sistema gastrointestinal, urinario, digestivo, respiratorio, cardiovascular, ¿sí? Si presenta alguna anomalía, tratar de corregir esa anomalía. Sistema respiratorio, disminución de la capacidad vital. También tenemos lo que corresponde al aumento de la producción de moco y menor reflejo. Denme un segundito. Sí, ya me voy. Estoy en casa. Ya.
Tenemos las prevenciones de complicaciones a esto, que es la fisioterapia de la respiración, estimular la tos y expectoración, aporte abundante de líquidos y facilitar las posturas que favorezcan el drenaje y aspiración de secreciones. Con respecto a la vía oral, pues obviamente nuestra obligación es nutrir al paciente. Si el paciente no puede tolerar la vía oral, utilizar la nutrición por sonda nasogástrica, y si es que también existe un problema por sonda nasogástrica, viene la nutrición parenteral que ya hablamos anteriormente. ¿Sí? Eso, chicos, no sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a lo que se dio el día de hoy. Como les dije en la evaluación, vamos a tener en cuenta solo la unidad 1 y 2. Y pues realizar la práctica, porque eso es lo que más necesitan ustedes. ¿Sí? Igual yo les avisaré, los comunicaré de acuerdo a los horarios o cronogramas que sean los exámenes, qué día exactamente tienen, la hora a la que tienen técnicas y procedimientos. Todavía no nos han dado un horario específico. ¿Y nos va a tomar usted, Lice? Ahí sí no sé, chicos. O sea, lo que hicimos del anterior módulo fue que un docente diferente les tome el examen. O sea, en sí el examen lo elaboro yo, pero el examen en sí tomarles yo no sé todavía. Entonces, lo que más me importa ahorita que ustedes sepan es cómo las primeras partes, los primeros temas, en eso se enfoquen. Está subido en la plataforma todo lo que hemos visto. Ustedes ya tienen que ir viendo lo que corresponde a la unidad 1 y 2, y solo esos dos temas solo esas dos unidades se van a tomar en cuenta para el examen bimestral. Lo que es curación de heridas, como les dije y les repito, curación de heridas que todavía no hemos visto, que nos falta ver, los vendajes, con lo que corresponde a quemaduras, eso no va a entrar en la prueba. Solo va a entrar modelos, teorizantes, oxigenoterapia, nebulizaciones, manejo de drenajes, ¿sí? Eso nada más. ¿Tú vienes el carro? No. Listo, chicos. Entonces, eso. ¿Tienen dudas tal vez? No, Lice, todo está claro. Ya. Cualquier duda me avisan, me comunican. De aquí nos vemos el día jueves con ustedes, si más no recuerdo. Porque el lunes y martes es feriado, así que lastimosamente el día martes no nos vamos a ver, nos vemos el día jueves. Y pues ya como les digo, de antemano voy a solicitar los laboratorios para realizar la respectiva práctica. Ustedes igual ya saben y tienen conocimiento que para los laboratorios tienen que venir con el uniforme y con el mandil. Y los implementos que quedaron pendientes para esta semana que no pudimos realizar los laboratorios. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso, chicos, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día jueves, dependiendo de la situación. Si es que tenemos examen, yo les comunico. Y si no tenemos examen, pues hacemos la práctica. Pero si tenemos examen, nos tocaría otra vez dejar la práctica para la otra semana. Bueno, listo. Listo, gracias. No, no, Listo. Ahí sí, la lista. Gracias por hacerme acuerdo. Jorge. A ver. Llevarán las cariocas el jueves. A ver, Anangono Joana. Presente. Anangono Jacqueline. Presente. Arellano Leslie. Bravo Diana. Presente, Lice. Arellano. Ya. Bravo Diana. Presente. Cacuango Marjorie. Carlos Cintia. Casa Jocelyn. Presente. Córdoba Carol. Presente. Flores Jeremy. Presente, Licen.
Gordillo Natalie. Presente. Guagalango María Esperanza. Presente. Guapaz Ayala Alexis David. Presente. López Arevalo Nayeli. Presente. Lara Cruz Jocelyn. Presente. Yerena Mauricio. Presente. A ver, Matango Zairi. Ortiz Fernanda. Presente. Y Romo Zoila. Presente. Dicen, yo sí estoy, Cintia Calo, no le escuché que me haya nombrado a mí. Ah, ya. Tiene que ir. Ya, yo te doy. Listo, chicos, entonces, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Como les dije, yo les comunico si tenemos el examen o si es que nosotros tenemos que realizar lo que es la práctica. De acuerdo a la situación que nos pongan, o los horarios o el cronograma para la siguiente semana, pues yo les estaré comunicando, ¿sí? Ya le hice, muchas gracias. Listo, chicos, cuídense mucho. Un excelente fin de semana. Nos vemos el día jueves. Gracias, dicen. Hasta luego. Gracias, Lisa. Luego. Hasta luego, Gracias, Lisa. hasta luego.